Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a conocer el triángulo oblicuángulo. Triángulos oblicuángulos son aquellos que no tienen ángulos rectos. Cualquier triángulo que no posee ángulo recto es denominado triángulo oblicuángulo. En el capítulo de triángulo oblicuángulo debemos conocer dos teoremas fundamentales. Hoy conoceremos el teorema del seno. ¿Qué dice el teorema del seno? El teorema del seno dice que en todo triángulo oblicuángulo los lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Ustedes recordarán que cada uno de los ángulos de un triángulo tiene un lado opuesto a él que se llama de la misma manera. Recordemos también que los ángulos se nombran con letras mayúsculas y los lados se nombran con letras minúsculas. Como estamos observando en esta figura, acá tengo el ángulo A. Frente mismo al ángulo A está el lado A. Aquí tengo el ángulo B. Frente al ángulo B tengo el lado B. Y finalmente acá tenemos el ángulo C. Y frente al ángulo C se encuentra el lado C. Los ángulos ABC nombrados con letras mayúsculas y sus opuestos lados A, lado B y lado C nombrados con letras minúsculas. Y de acuerdo al teorema del seno, vuelvo a repetir, cada lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto, se observa la siguiente expresión algebraica. A sería lado A sobre seno del ángulo A, que sería su ángulo opuesto. Lado A opuesto a ángulo A, no se olviden, vuelvo a repetir, lado A sobre seno del ángulo A es igual al lado B sobre seno del ángulo B y es igual al mismo tiempo al lado C sobre seno del ángulo C. Esta triple igualdad es la que conforma el teorema del seno. Obviamente en el momento de utilizar el teorema, porque este teorema nos va a servir como fórmula para resolver situaciones en triángulos oblicuángulos, no vamos a usar las tres igualdades, vamos a utilizar dos de ellas, A con B o A con C, o bien B con C, y eso ¿de quién depende? Depende, por supuesto, de los datos proporcionados en el problema para que yo sepa cuál de las partes de este teorema del seno es la que voy a utilizar. Bueno, vamos a mirar un poco ya un ejemplo, es el ejercicio, la actividad A que tenemos en nuestro libro. Dice que tenemos que resolver el triángulo calculando los elementos desconocidos. Los elementos desconocidos son los que faltan. En este caso vamos a recordar que un triángulo siempre tiene 6 elementos. ¿Cuáles son esos 6 elementos? Sus 3 lados y sus 3 ángulos. Esos son los que consideramos como los 6 elementos de cualquier triángulo, ¿verdad? En un problema de triángulo oblicuángulo siempre vamos a tener 3 datos. Podemos tener, como en este caso, un lado A igual a 41 centímetros y 2 ángulos, ¿vieron? Tenemos el ángulo A, 101 grados, y el ángulo B, 27 grados 50 minutos. Entonces, ¿cuántos son los elementos desconocidos? Son los otros 3 que faltan. Me falta el ángulo C, me falta el lado B y lado C. Esos son los elementos desconocidos que tenemos que calcular. Y obviamente nuestra herramienta es el teorema del seno, que es el que estamos conociendo hoy, ¿verdad? Bien, dibujamos, dice que grafiquemos también la situación. ¿Por qué dibujé un triángulo con un ángulo? Este se llama ángulo obtuso. El ángulo obtuso es el ángulo que mide más de 90 grados. ¿Por qué? Porque vemos que el ángulo A es obtuso, mide 101 grados. Entonces, para que la figura sea como les voy a correspondiente al dato, entonces vamos a tener que dibujar lo que dice nuestro dato, un ángulo obtuso. Muy bien, entonces este es el ángulo que mide 101 grados. Muy bien, ahí colocamos entonces, por lo tanto este es nuestro ángulo A. Después, ¿cuál sería el ángulo B? ¿Cuál sería el ángulo C? Ya voy a elegir. Por ejemplo, puedo elegir que este sea el ángulo B y entonces, en consecuencia, este es el ángulo C. El ángulo B también es nuestro dato. Este ángulo mide 27 grados 50 minutos. Y vamos a colocar también en esta figura la posición de cada uno de los lados, sabiendo que si miramos desde la perspectiva del ángulo A, enfrente tenemos al lado A. Lado A también es nuestro dato. Acá está, lado A mide 41 centímetros. Entonces agrego eso.
lado A igual a 41 centímetros. Si este es mi ángulo B, frente a él se encuentra el lado B. Acá está el lado B entonces, que es una de las incógnitas. Y si aquí está posicionado, digo bien, el ángulo C, frente a él encontraremos el lado C, que también es nuestra incógnita. Muy bien, ahí ya está la gráfica, están ubicados los datos, ya sabemos cuáles son las incógnitas. Entonces vamos a observar qué partes del teorema del seno es la que puedo utilizar con estos datos que tengo. Fíjense, tengo un lado y un ángulo del mismo nombre. Tengo lado A y tengo ángulo A. Evidentemente, la parte del teorema del seno que corresponde a la letra A voy a tener que utilizar, porque conozco su lado, el valor del lado A y el valor del ángulo A. ¿Con quién voy a usar? Con el otro dato. ¿Quién es el otro dato? El ángulo B. Entonces la parte del teorema del seno que voy a utilizar es la parte de A con la parte de B, porque los datos que tengo, los datos proporcionados por el problema me dicen eso. Muy bien, entonces voy a escribir la parte del teorema que voy a emplear. A sobre seno del ángulo A es igual a B sobre seno del ángulo B. ¿Y qué hago a continuación? A continuación voy a sustituir en esta igualdad todos los datos, las letras por sus valores numéricos. Ya no voy a poner A, sino que voy a poner el valor del lado A, que es 41. Entonces aquí abajo, 41 sobre seno del ángulo A. Y el ángulo A también conozco su medida, 101 grados. Entonces no voy a más poner seno del ángulo A, sino que voy a poner seno de 101 grados. Es igual a B, dice. Y B es una de las incógnitas. ¿Se dieron cuenta? Entonces B va a seguir llamándose de la misma manera. B va a ser nuestra incógnita. Sobre seno del ángulo B. El ángulo B es nuestro dato. Aquí está 27 grados 50 minutos. Entonces pongo seno, no me debo olvidar de la función trigonométrica, de 27 grados 50 minutos. Excelente. Fíjense cómo nos quedó. Nos quedó una igualdad entre dos fracciones en donde un solo elemento es nuestra incógnita. Entonces, esa es la situación que se tiene que dar para que yo entienda que el teorema del seno es lo que tengo que utilizar. De los 4 elementos que conforman esta parte del teorema del seno, un solo elemento es nuestra incógnita. Vamos a despejar la incógnita para poder conocer su valor. Para que esta B, que es nuestra incógnita, quede sola, ¿qué debo hacer? El denominador, la cantidad que le está dividiendo, es decir, seno de 27 grados 50 minutos, la vamos a pasar al otro miembro. De dividir va a pasar entonces a multiplicar. Multiplicar a la fracción que tengo en el primer miembro, que por supuesto se va a mantener en su lugar así mismo como está. Vuelvo a escribir entonces 41 sobre seno de 101 grados. Por, y ahí viene la cantidad que estaba dividiendo, ahora viene multiplicando, que se trata de seno de 27 grados 50 minutos, es igual, y del otro lado nos quedó sola la incógnita B, que sería el lado B. Y ahora viene una parte importante, esto tengo que ingresar en la calculadora, por supuesto, para descubrir el valor del lado B. Muy bien, ahí está mi calculadora científica. Vamos a ingresar la operación 41, entonces 41 dividido, ahí está, dividido seno de 101 grados, ¿sí? Seno, presiono la tecla seno, ustedes ya saben cuál es, aparece eso en la pantalla, de, dijimos, 101 grados, 101 grados, hay que presionarle la tecla grados, por, vamos a fijarnos otra vez en la fórmula como nos quedó, por seno nuevamente presiono, de 27 grados y 50 minutos. Entonces seno de 27 grados y 50 minutos. Ahí presiono es igual y lo que vemos en pantalla, 19,50. Voy a tomar en cuenta los dos primeros decimales.
es el valor del lado B, 19,50, y por supuesto le agrego la unidad de medida que estamos utilizando, que son centímetros. Entonces acomodo bien, voy a colocar B es igual, ¿sí?, a 19, como hemos visto en la pantalla de la calculadora, 50 centímetros. Bien, uno de los elementos desconocidos ya conocemos, ¿verdad? Bien, que es el lado B. Otra cosa que también es importante saber o recordar en este caso, por ahí hubiese empezado, pero no importa, no es tarde todavía. Hay un teorema importantísimo entre la suma en realidad de los ángulos interiores de cualquier triángulo. ¿Qué dice ese teorema? La suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo es siempre igual a 180 grados. Siempre igual a 180 grados. Lo voy a escribir acá. Eso significa que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, es decir, la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo es siempre igual a 180 grados. Y esto es lo que nos va a permitir calcular el ángulo C que nos falta en nuestro problema. Porque de aquí, esta fórmula vamos a utilizarla cuando nos falta, cuando ya conocemos dos ángulos y nos falta el tercero. Y justamente esa es nuestra situación. Nosotros conocemos ya el ángulo A, conocemos el ángulo B, es decir, conocemos dos ángulos y nos falta el tercero, nos falta el ángulo C. Entonces, en esta fórmula que tengo aquí, voy a despejar el ángulo que me falta. Si el ángulo que me falta es el ángulo C, voy a escribir ángulo C es igual a 180 grados. Y los otros dos ángulos que están sumando, que son ángulos conocidos, van a pasar al otro miembro restando. Están sumando, van a pasar restando. 180 grados entonces menos el ángulo A y menos el ángulo B. Ahí entonces hemos generado una fórmula que nos va a permitir calcular siempre el valor del tercer ángulo cuando ya se conocen los otros dos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a utilizar este despeje. Lo voy a emplear aquí en este espacio que tengo. Voy a escribir entonces que el ángulo C entonces es igual a 180 grados menos el ángulo A y menos también el ángulo B. Aplico esta fórmula. Ángulo C es igual a 180 grados menos, sustituyo el ángulo A por su valor, que ya hemos visto, era nuestro dato, 101 grados, menos, sustituyo el ángulo B por su valor, que también es nuestro dato, 27 grados 50 minutos. Y obviamente, con ayuda de la calculadora, vamos a lograr conocer el valor del ángulo C. Muy bien, acá está nuevamente la calculadora y vamos a ingresar. Es 180, a ver que se vea mejor, 180 grados, ahí está, menos 101 grados, menos otra vez, ahí está mejor, menos 27 grados y 50 minutos. A ver, ahí se ve bien. Y presionamos es igual y ahí vemos la medida de nuestro ángulo C. ¿Cuánto mide nuestro ángulo C? 51 grados 10 minutos, 51 grados 10 minutos, y eso es lo que voy a escribir entonces. Nuestro ángulo C mide 51 grados y 10 minutos. Perfecto. De los tres elementos desconocidos, dos de ellos ya conocemos. Conocemos el lado B, acá está, 19,50 centímetros, digo bien. Conocemos el ángulo C, 51 grados 10 minutos. Nos falta todavía conocer el lado C. Para conocer el lado C, obviamente el único recurso que tenemos es el teorema del seno. Es el único teorema que estamos conociendo hasta el momento. Nuevamente tenemos que utilizarlo. Y obviamente ahora voy a utilizar el teorema del seno de esta manera. Voy a usar la parte de A. ¿Por qué? Porque yo tenía como datos el lado A y el ángulo A. Y voy a utilizarlo con C, porque ahora mi incógnita es C. Y ahora ya conozco la medida del ángulo C. De los cuatro elementos voy a tener nuevamente
una sola incógnita, un solo elemento desconocido, entonces se puede utilizar el teorema del seno, ¿verdad? Entonces voy a escribir la parte del teorema del seno que voy a utilizar. Lo escribo nuevamente. A sobre seno del ángulo A es igual a C sobre seno del ángulo C. Muy bien. Ya está escrita la parte del teorema que vamos a emplear y ahora la vamos a aplicar. Muy bien, voy a aplicar aquí al lado. Voy a poner un separador aquí. Y entonces voy sustituyendo. Ya no pongo A, voy a poner entonces su valor, de acuerdo a mi dato. A mide 41 sobre seno del ángulo A, dice la fórmula del teorema. Entonces seno de 101 grados, ¿verdad? Muy bien. Es igual a C. C es mi incógnita, entonces va a seguir llamándose C. Sobre seno del ángulo C, seno de, y recordemos que el ángulo C es el ángulo que acabamos de calcular, que mide 51 grados y 10 minutos. Entonces 51 grados y 10 minutos. Muy bien, despejemos entonces el lado C. Para que el lado C quede solo, entonces la cantidad que le divide, que es seno de 51 grados y 10 minutos, vamos a pasarla a esta cantidad al otro miembro multiplicando. La fracción que ya está en el primer miembro permanece ahí en su sitio, no se mueve. Lo único que se va a mover es el elemento seno de 51 grados y 10 minutos, que de dividir va a pasar a multiplicar para que nuestra incógnita, que es el lado C, quede solita. Bien, entonces lo hago, ¿verdad? Entonces mantengo aquí mi fracción, 41 sobre seno de 101 grados por, ahí ya pasa multiplicando la cantidad, seno de 51 grados 10 minutos es igual a C. Muy bien. Y esto es lo que debo ingresar en la calculadora. Entonces nuevamente calculadora en mano. Vamos a utilizar la calculadora. Ponemos todo en cero. E ingresamos. Vamos a recordar el ejercicio. Dice 41 dividido entre, a ver, seno de 101 grados. Entonces 41 dividido seno de 101 grados. Ahí está. Por seno de 51 grados y 10 minutos. Y ahora corresponde, es igual, y ahí ya tenemos la medida del lado C. El lado C mide 32,53. Vamos a utilizar los dos primeros decimales, 32,53 centímetros. Le vamos a poner la unidad de medida que corresponde, 32,53 centímetros. Entonces aquí voy a anotar, voy a separar nuevamente este paso y aquí voy a poner que el lado C mide 32,53 centímetros. Ahí está. Muy bien, así hemos finalizado. Hemos logrado encontrar el valor de los elementos desconocidos en este triángulo oblicuángulo. Bueno, espero que esta explicación les permita resolver ya solos las demás propuestas, las actividades propuestas en esta semana 16. Bueno, hasta luego.